Hola a todos, queremos hacer un pequeño video, ya hicimos anteriormente otros, sobre la ideología de género. Es una verdadera ideología, no es una perspectiva, una teoría, un enfoque, como se dice a veces, sino una ideología peligrosísima. Vamos a explicar un poquito de qué se trata y comprender por qué es una ideología y por qué es muy peligrosa. El sexo, dice la Real Academia Española, que es la condición orgánica eh, masculina o femenina que tienen los seres humanos o animales. Así lo define la Real Academia. La sexualidad, por el contrario, es el conjunto de condiciones que caracterizan a cada sexo, sus dimensiones, o sea, que ese sexo, cómo está caracterizado y cuáles son las dimensiones. Entonces, eso es la sexualidad. Este pequeño gráfico trata de explicar estas dimensiones de la sexualidad. Ustedes ven que hay círculos como concéntricos porque están interrelacionados. Hay un aspecto natural que podríamos decir abarca lo genético, lo anatómico, lo fisiológico, lo biológico, lo neurológico, etc. Hay un aspecto cultural social, que esto es lo que se le llama género. Hay un aspecto psicológico, cómo se vive la sexualidad en cuanto a la afectividad, en cuanto a la voluntad, un aspecto psicológico indudable, y un aspecto moral, lo ético, lo antropológico, lo religioso. Estas cuatro dimensiones son dimensiones de la sexualidad. Son importantes todas, y en este sentido, cada una está relacionada con las otras. No es necesario explicar las tres que dije antes. La que estamos refiriéndonos es a la cultural, la social. Esto es lo que algunos llaman género. Podemos aceptar ese nombre en cuanto al aspecto o dimensión cultural y social de la sexualidad. ¿Qué sería lo cultural o social? ¿Cómo se vive en una sociedad la sexualidad? En este sentido, podemos decir, como dice a veces la ideología de género, que hay un aspecto cultural que de alguna manera podría ser de otra manera. Los escoceses usan pollera, los soldados romanos también. Sin embargo, en la cultura occidental no usan pollera los varones, sino las mujeres. En épocas antiguas, los varones usaban el pelo largo, como en la época de Jesús. En las épocas modernas, el varón usaba el pelo corto y la mujer el pelo largo. Después, en la época hippie y demás, se fue cambiando. Es decir, hay un aspecto cultural, social de la sexualidad. Dentro de ese aspecto cultural y social existen los supremacismos, y en este sentido el machismo, por ejemplo, es un aspecto cultural de vivir la sexualidad, que está pésimo, el hombre que se impone sobre la mujer, la maltrata, etc. Y también los embrismos. Ha habido embrismos en las distintas culturas en las cuales las que manejaban las distintas tribus eran solamente las mujeres las que mandaban. Evidentemente no se trata de una guerra de sexos, como a veces se quiere hacernos ver. Se trata de una interrelacionalidad en la cual se respeten y se valoren las diferencias que caracterizan lo femenino y lo masculino, que son a su vez complementarias y están pensadas por Dios para la complementariedad en el amor y la familia. Por lo tanto, este aspecto cultural y social, podemos poner muchos otros ejemplos, que es verdad que existe un aspecto que podría ser consuetudinario. ¿Qué dice la ideología de género? Primero, hacía remarcar solo lo cultural y social y minusvaloraba los otros tres aspectos. Después, con el tiempo, dijo que están lo que nosotros decimos, y dice toda la ciencia, la cultura, las religiones, todas las épocas, excepto la ideología de género, es que están interrelacionados. Por eso estas flechas rojas que están allí. Por poner un ejemplo, lo natural tiene que ver también con lo psicológico y tiene que ver con lo moral. Hay 6.500 diferencias genéticas entre el hombre y la mujer que se van a caracterizar después lo femenino y lo masculino a nivel físico, pero aún a nivel psicológico. La ideología de género reniega de la ciencia porque dice primero que lo natural y lo cultural puede desvincularse, como si separáramos estos círculos, y lo cultural social puede vivirse sin vinculación con lo natural, con lo biológico.
Entonces lo biológico no tiene nada que decir, no importa, lo importante es solo lo cultural. No solo lo separaron, sino que después lo contrapusieron y al final terminan, ahora la ideología de género llega al máximo con Judith Butler, que dice que en realidad lo único que existe es el género, lo demás se puede decir que no existe, porque todo se puede renegar, anular y hacer desaparecer. Lo único que importa es lo cultural social. El Papa Francisco dice que la ideología de género es una colonización ideológica que viene de afuera sobre los pueblos, dañando su identidad, que hace hacer que la identidad del hombre y la mujer se confundan, se pierdan, y en este sentido también nos dice que se puede distinguir estos cuatro aspectos, pero no separarlos. La ideología de género los separa, es más, termina ahora por renegar de la existencia de los otros aspectos, quedándose solo con el aspecto cultural y social al que llaman género. Pero si lo anulas los demás, evidentemente es una ideología. ¿Por qué es una ideología la ideología de género? Porque va contra todas las ciencias, va contra el sentido común, está impuesto dictatorial o totalitariamente y a su vez utiliza la manipulación del lenguaje para de alguna manera confundir y de alguna manera lograr una imposición en el pensamiento. Vamos a ver un poquito en estos aspectos. ¿Por qué manipulación del lenguaje? Todos hemos escuchado hablar igualdad de género como término y al principio se usó como la igualdad de derechos civiles, laborales del hombre y la mujer. Todos estamos de acuerdo con eso. La mujer que trabaje el mismo trabajo que el hombre pueda tener la misma remuneración, que la mujer pueda tener los mismos derechos civiles que el hombre, etc. Creo que cualquiera está de acuerdo con eso. Pero después la igualdad de género se usó para decirnos que era igual ser heterosexual que LGBTIQ, que era lo mismo. Bueno, no es lo mismo en el sentido social. Obviamente el hombre y la mujer que forman una familia van a reproducirse y tienen una importancia social y cultural distinta a la de los otros grupos, a quienes hay que respetar, pero que evidentemente tienen una función totalmente diferente a nivel social, en cuanto que, para ponerlo muy simple, no se reproducen. Entonces, al querer igualar lo que es distinto, se estaban confundiendo. Después de pasar de la igualdad de género en este sentido, el mismo término pasó a ser reivindicación, muchas veces en un sentido victimizador, de los grupos LGBTIQ. L es lesbianas, G de gay, homosexuales, mujeres y varones, bisexual es la B, la T transexual, I intersexual y Q es la teoría queer, de la cual vamos a hablar más adelante. Termina con un más, porque da a entender que pueden ser todas las otras variantes. Esa reivindicación victimizadora hace que en realidad se pase a pedir privilegios. ¿Por qué hay privilegios legales? Entonces la igualdad de género deja de ser igualdad de género. Hay grupos LGTB que piden pensiones, tienen que tener un sueldo del Estado. ¿Por qué? Entonces hay grupos que piden que su deseo de recibir hormonas que salen miles de dólares o operarse tiene que ser gratuitamente y todos tenemos que pagarles su deseo de operarse. Otra persona puede querer operarse una cirugía estética, como no es ni más ni menos que la operación llamada cambio de sexo, pero no tiene por qué pagarlo la sociedad. Es decir, la igualdad de género terminó usándose para una cosa, igualdades entre hombres y mujeres en sus derechos civiles, a igualdad con grupos diferentes, a reivindicaciones de victimizadoras y hasta búsqueda de privilegios legales para imponer, como en la educación, querer imponer, la igualdad de género sería querer imponer en la educación su mentalidad a los niños. Ya no es una igualdad, sino que es una gran desigualdad. Identidad sexual es otro término que se usa, pero en realidad la ideología de género confunde la identidad, porque destruye lo característico de lo femenino y lo masculino. Al querer igualar, termina por confundir. No hay nada menos femenino que una marcha feminista. Hay feministas muy buenas que buscan esas reivindicaciones primeras de las que hablamos, pero el feminismo radical odia al hombre, quiere prender fuego a las iglesias, aparecen desnudas casi como hombres y en actitudes casi varoniles.
odian el matrimonio, odian la belleza femenina, odian la maternidad. Están confundiendo la identidad. Ellos hablan de identidad, pero en realidad están confundiendo la identidad porque quitan los rasgos femeninos y masculinos. Violencia de género es un término que todos hemos escuchado, pero la ideología de género, hasta también ese término lo confunde, porque la violencia sería una violencia contra la mujer. Entonces, toda violencia contra la mujer tendría que ser castigada. Ahora bien, si sabían que si un transgénero hombre que se identifica como mujer golpea a una mujer, para la ideología de género eso no sería violencia de género. O si la pareja lesbiana de una mujer golpea a la mujer, ello no sería violencia de género y por lo tanto estarían inmunes de todas las leyes que las protegen. Es decir, al final la violencia de género termina de ser también otro término manipulable para generar confusión y no llegar a la verdad de lo que se quiere decir. Discriminación es un término muy común, pero se usa mal en el sentido, la manipulación del lenguaje. Discriminar es diferenciar. Hay discriminaciones justas e injustas. Una discriminación justa diferencia lo que es distinto. Si yo quiero ir a votar el día de las elecciones a Tucumán, no me dejan. Yo podría decir que es una discriminación, pero no, es una discriminación justa. Diferencian que yo no estoy en el padrón de Tucumán. Y te parece tonto, pero en realidad tienen razón. Si yo subo un avión y le digo al piloto que se baje, que quiero manejar yo, está bien que no me dejen, no me están discriminando. Es una discriminación justa porque yo no soy piloto de avión. Parece medio obvio, pero la discriminación es justa cuando se diferencia lo que es igual. Por ejemplo, que las mujeres no puedan votar y los hombres sí, tienen la misma dignidad y pueden votar. Ahí estamos diferenciando lo que es igual. Ahora, también es injusta cuando no se diferencia lo que es distinto. Y en este sentido, la ideología de género es súper discriminatoria. No existe nada más discriminatorio que la ideología de género, porque niega las diferencias naturales y funcionales entre el hombre y la mujer y por lo tanto anula la verdadera diversidad. Hablan de igualdad, de diversidad, pero en realidad precisamente ahí está la discriminación. Todo el que piensa distinto va a ser acusado de homofobia y entonces esa es la discriminación, porque en realidad vos tenés derecho a pensar distinto sin atacar ni violentar a nadie. No te dejan pensar diferente. Entonces no existe nada más discriminatorio que la ideología de género. Discrimina al hombre y a la mujer que se sienten tales, impidiéndoles vivir como tales, porque en realidad si lo hacen estarían discriminando, falsa manipulación del lenguaje, a quienes piensan distinto. Se habla de la diversidad sexual, pero ellos dicen que hay que desaprender el modelo binario y ellos hablan de heterodisidencia. Entonces la diversidad sexual sería aceptar todos los grupos LGTBIQ+, termina con un más para incorporar a todos. Todos incluye 112 géneros que dice las Naciones Unidas. También podría ser los pedófilos, podría ser los que viven distintas parafilias y perversiones. Y eso no es diversidad sexual. Creo que ahí hay una gran confusión. La ideología de género en las escuelas habla de construir y deconstruir y construir. ¿Qué es deconstruir? Todas estas palabras que estoy diciendo, estoy mostrando la manipulación del lenguaje con palabras inventadas por ellos que tienen diferentes sentidos y que uno cree que está diciendo una cosa y está diciendo otra. Deconstruir suena muy lindo, pero quiere decir destruir. Ellos dicen que hay que deconstruir lo natural, que hay que deconstruir la identidad que traen los niños, porque esa identidad que traen los niños, según la ideología de género, fue dada, asignada, dicen ellos, por la sociedad. Y por lo tanto hay que destruirla para que el niño después pruebe todas las variantes y él elija libremente, muy probablemente forzado por todas las prácticas en la escuela, para que elija alguna de las orientaciones que ellos quieren que elija. Deconstruir y construir no sería más que lavado de cerebros. Sería romper lo que traen y ponerle en la cabecita otra cosa. Se habla también, y con eso termino, de tolerancia, pero no hay nadie más intolerante que los grupos LGTBIQ. Lo vemos en las marchas en las cuales queman las iglesias, le pegan al hombre que se atreve a pasar por ahí,
maten al macho y un montón de cosas parecidas en las cuales nos muestran que evidentemente la tolerancia no es su característica. Se dice que la ideología de género sería una ampliación de derechos, porque entonces habría más gente que tendría derechos nuevos, pero viola el derecho a la libertad de enseñanza. Las escuelas que quieran enseñar algo distinto no podrían. Viola el derecho a la libertad religiosa, las religiones no podrían enseñar lo que ellos piensan. Viola la patria potestad, como vamos a ver en las escuelas y en las operaciones de cambio de sexo. Viola en realidad también el derecho a la identidad sexual, porque en realidad se la quieren cambiar. Son infinidad los derechos que violan, por lo tanto no es una ampliación de derechos. Vamos a decir brevemente cuáles son los postulados de la ideología de género y qué dice el sentido común. Por eso es una ideología, porque manipula el lenguaje y al mismo tiempo porque sus postulados van contra el sentido común. No solo contra la ciencia, fíjense que al negar este aspecto va contra la genética, la anatomía, la fisiología, la embriología, la endocrinología, la neurología. Es decir, va contra todas las ciencias, incluso la psicología, porque una sana psicología nos habla de la psicología evolutiva. Querer decirle a un chico de 3 años que elija el sexo cuando ni siquiera ha llegado a la pubertad es, por lo tanto, ir contra la psicología evolutiva. Freud, que no es un santo de mi devoción, distingue y hace claramente ver que habla de perversiones. Todo lo que sería transexualidad, bisexualidad, todas las demás variantes, 112 creo que son, él mismo los presenta como perversiones. Algunos lo han cambiado para filias, después han presionado a los grupos LGBT para que las asociaciones internacionales le saquen, digámoslo así, lo que sería que eso es una enfermedad. Bueno, pero eso es anticientífico, porque la ciencia no se mueve por presiones o por lobbies, sino que hay que demostrarlo en los campos científicos. ¿Qué postulados tiene la ideología de género? Nacemos neutros. El doctor John Money fue el primero que dijo que nacíamos neutros, el que hizo un experimento, inventó el género y dijo que, por lo tanto, se podían hacer operaciones de cambio de sexo en los niños porque nacemos neutros, como dice la ideología de género. Y esto nos muestra que es anticientífico. Él experimentó con humanos, el doctor Money, y llevó a dos niños y jóvenes después al suicidio. Lo pueden buscar en internet, experimento Dr. John Money, transexualidad, como quieran, no va a aparecer. Incluso hay videos de YouTube que explican el desastre concreto de lo anticientífico que es la ideología de género. No nacemos neutros. Cuando nace, ¿qué dice el sentido común? Nace el bebé y el partero, el médico, dice nene o es nena. Eso dice el sentido común. Es todo lo que nos damos cuenta y sabemos que nacemos hombre o mujer. Nadie nace neutro. Es una ideología que en realidad quiere imponerse, pero que en realidad no resiste ni siquiera el sentido común. La identidad que tienen los niños, dice la ideología de género, otro postulado, es fruto del sexo asignado culturalmente. Porque el padre lo vistió de nene, porque el padre lo hizo jugar con soldaditos, porque el nene se siente nene, y eso es un sexo asignado, impuesto culturalmente. Por eso en la escuela van a proponer, por lo tanto, ser el camino contrario. Ahora, la identidad se desarrolla naturalmente en la psicología evolutiva del niño. Hay fases de latencia, de ambigüedad, de identidad. Precisamente esto en la pubertad es más claro, pero ese proceso evolutivo significa el desarrollo de lo natural, porque no hay una contradicción entre lo cultural y lo natural, sino que se dependen mutuamente. Es el desarrollo armónico y interrelacionado de las diferentes dimensiones. Ellos dicen que no, que el niño será impuesto, se le ha asignado un sexo, lo cual es una estupidez. Hay que deconstruir la identidad adquirida e impuesta, dicen ellos. El lenguaje, la familia, la forma de vestirlo, todo. Entonces la cultura le impuso algo. Hay que deconstruirlo. ¿Qué quiere decir? Lo dicen de otras maneras, utilizan siempre lenguajes complicados. Hay que desnaturalizar. ¿Qué sería desnaturalizar? Bueno, destruir un aspecto, una dimensión de la persona y llevarlo a la confusión para que pues elija alguna de las identidades que ellos quieren darle.
Eso no es verdad. A un niño no se lo lleva a la escuela para que le deconstruyan su identidad. Por eso hay manuales, este es de la provincia de Buenos Aires, Niñez en Construcción, manuales en los cuales se habla de deconstruir y construir la identidad de los chicos. Eso es lavado de cerebro, de construir lo que el chico piensa que es, llevarlo a la confusión de quién es, hacerlo dudar de que es lo que es, casi esquizofrénicamente, y después tratar de imponerle algunas de las ideales que ellos quieren conseguir. Puedo estar en un cuerpo equivocado, dicen, atrapado en un cuerpo equivocado. Dicen que el género es radicalmente independiente de lo biológico y de lo moral. Dicen que existen 112 géneros. Dicen que hay que destruir la feminidad y la masculinidad. Eso sería igualitarismo, un equivocado igualitarismo. Todo es normal, dicen ellos, porque lo que importa es la orientación sexual y lo que uno autopercibe o decide ser. Por lo tanto, ya no hay ninguna desviación, dejó de haber parafilias o perversiones. Fíjense que esto abre las puertas a que en la escuela a su hijo le enseñen el incesto, le enseñen la pedofilia, le enseñen la zoofilia, la necrofilia, porque para ellos son orientaciones. Son orientaciones nada más. Por lo tanto, esta ideología perversa, algunos le dicen ideología de género, algunos ideología degenerada, dicen algunos, puede parecer un poco duro, pero es lo que en realidad pareciera ser. Termina por imponer la supuesta normalidad de todas las parafilias. La autopercepción, lo psicológico, sería lo importante. Fíjense que la autopercepción es muy importante, pero qué importante que es comprender que no todo pasa por lo psicológico o cultural. Una persona que tiene alguna enfermedad puede autopercibirse mal. Las personas que tienen anorexia se miran al espejo y aunque sean flaquísimas se ven gordas. ¿Qué quiere decir? Se autopercibe como gorda siendo flaca. Si vos a esa persona le decís qué gorda que estás, no va a comer más y va a terminar muerta. Ayudar a que una persona siga su autopercepción puede ser a veces fatal. Las parafilias LGTBIQ, etc., están clasificadas como desórdenes mentales. El DSM-5, que es una clasificación de la Asociación Americana de Psiquiatría, los presenta como disforia de género, por ejemplo, la transexualidad, o trastornos de identidad de género, etc. Si es un trastorno mental, ¿se puede curar con una operación de cirugía estética? Todo esto nos muestra evidentemente lo anticientífico, antilógico que es la ideología de género. Castrar a una persona y reproducir, porque no es un cambio de sexo, intenta reproducir un órgano que ya no es tal, es plástico, intentar reproducir un órgano que aparte no funciona, y con eso se hubiese solucionado el problema, en realidad no es un bien para la persona que lo sufre. A veces dicen que los que no comprendemos la ideología de género somos transfóbicos. No hay nadie más transfóbico que la ideología de género, porque le están proponiendo una solución a su problema que solo acrecienta el problema. De igual modo que si yo a una persona que se autopercibe como gordísima siendo flaca porque tiene anorexia, le digo que en realidad está gordísima y que está bien, que siga así, que no coma, no la estoy haciendo un bien sino un mal. La ideología de género mata a personas porque en realidad las hace falsamente consolar, identificar con su problema en lugar de ayudar a solucionárselo. En algunos países europeos hasta prohíben que los tratamientos psicológicos ayudan a que la persona se reconcilie con la identidad que tiene, cuando en realidad esa es la curación. Entonces no hay nadie más transfóbico que los ideólogos de género. Voy a poner ejemplos reales que sucedieron en escuelas argentinas. Lo pueden ver en Crónica TV, en YouTube, el 16 de diciembre, en una escuela de Capital Federal, los chicos vieron una película porno gay y luego un niño menor sufrió abuso de menores, obligándole a hacer sexo oral por otro alumno más grandote en el baño del colegio.
La directora dijo que fue un juego de chicos. Eso es arruinar la inocencia, la vida de los niños, romperles la cabeza y corromper. Eso es corrupción de menores. La ideología de género es corrupción de menores institucionalizada en las escuelas. En Río Cuarto, Córdoba, hay una imagen en YouTube, hay protesta de los padres, 4º grado, videos con imágenes explícitas de sexo, hetero y homosexual a chicos de 9 años. Hay un blog de Mariano Barrio, un periodista valiente del Diario de la Nación, que tiene un blog personal de él, que tiene varias películas de madres quejándose. No les voy a decir todos porque son muchos, pero en Tigre, por ejemplo, el Jardín 909, aparece la mamá, Karina Roba, a niños de jardín, 4 años, la maestra, que resultó ser un hombre trans, los hizo desnudarse a todos, tocarse todos. Ella también, no sabemos, los toca a los chicos. Eso es corrupción de menores, eso es ideología de género puro. La persona que es un hombre y que dice que es mujer quiere enseñarle eso a los chicos. En Tucumán, en la escuela Juan Terán, enseñaron y colocaron implantes subdérmicos anticonceptivos a chicos menores, sin preguntarle ni siquiera a los padres. Se ve en algunas escuelas, por ejemplo en Bransen, a chicos de 6º grado a masturbarse, a usar consoladores. En Tandil, en 6º grado, les enseñaron a chicos de 11 años cómo se hace el sexo anal y el sexo oral. 331 padres presentaron notas y quejas firmadas. Por supuesto no pasó nada. Podríamos nombrar un montón más, ejemplos concretos. ¿Qué es la ideología de género en la escuela? Es corrupción de menores. Es intentar convencer al niño, lavado de cerebro, que tiene que deconstruir su identidad. Niños en jardín, por ejemplo, que los hacen pintarse los labios, ponerse collares a los varoncitos, porque así, de esa forma, sienten cómo es la otra identidad y pueden elegir. Un niño fantasea con ser Superman, Batman, va a poder fantasear cualquier cosa, pero eso no quiere decir que el niño tenga que después operarlo. La ley de identidad de género, lamentablemente, en nuestro país ya está aprobada hace tiempo, y van a operar a niños sin preguntarle a los padres, porque los padres opinan, y si no opinan igual que el niño va a decidir un juez, así dice la ley. Imagínense si esto que está promocionado se llega a multiplicar. En Inglaterra, desde el 2009 al 2018, escuchen la cifra, aumentó un 4.415% desde que se introdujo la ideología de género en las escuelas, 4.415% los pedidos de operaciones de cambio de sexo de niños. ¿Por qué? Porque la ideología de género se lo puso en la cabeza a los chicos. Es anticientífico pretender que una disforia o un trastorno mental de identidad se cure con hormonas o con operaciones. Hay más de 20 centros de operación, de terapia hormonal en la provincia de Buenos Aires que se dan la fortuna a todos los contribuyentes para confundir a los chicos. Uno de ellos es para niños. ¿Por qué se demuestra que es anticientífica la ideología de género? El Colegio Americano de Pediatría dice que la ideología de género no solo es científica, sino que poner esa duda sobre su identidad y forzarla es abuso de menores institucionalizado. No lo digo yo, lo dice el Colegio Norteamericano de Pediatría, lo pueden buscar en internet. Hace 2 años que lo viene diciendo. El doctor Paul McHugh, jefe de psiquiatría del Hospital Johns Hopkins y docente de esa universidad de Estados Unidos, dice que quienes promueven la operación de cambio de sexo a los chicos están promoviendo un desorden mental. El doctor Francis Collins, director del jefe del proyecto de genoma humano, es un proyecto internacional con el cual se describió exactamente los genes que tiene el ADN humano, se llegó a describir todos, nos dicen que en el genoma humano no existe ningún gen homosexual, ni LGTBIQ+, no existen. Por lo tanto, cuando alguien dice que nació así, no es cierto, sino que ha sucedido algo en su infancia que lo llevó a confundir su identidad. Por supuesto que hay que ayudar y comprender y tener compasión y amor, cuidado, respeto por esas personas. Merecen el mejor respeto que cualquiera, por eso no somos homofóbicos, todo lo contrario, es alguien que está sufriendo y merece ser acompañado, pero darle el remedio adecuado, no ayudarle precisamente a que profundice y agrave
su disforia. La ideología de género ataca a las mujeres. Uno dice, pero ¿cómo? Si la ideología de género es para el feminismo. No, por ejemplo, Martina Navratilova, todos la conocen, ella es lesbiana incluso, dice que es injusto, insano y tramposo que el hombre compita con mujeres en el deporte. Hombres que se autoperciben con mujeres y ni siquiera operarse, ni siquiera hormonizarse, ni nada, compiten con mujeres. Así ha pasado en Estados Unidos, que con kickboxing Fallon Fox, un hombre trans, casi mata, le rompió el cráneo a una mujer llamada Tamika Brent. Le produjo una conmoción cerebral. Porque a pesar que la ideología de género diga que no hay las diferencias anatómicas, las diferencias existen. Y por lo tanto, es injusto que una mujer compita físicamente con un hombre. Es una injusticia contra la mujer, es una discriminación contra la mujer. La presidenta de la feminista de Quebec es un transexual. Miss España, en España, es un hombre. Quiero decir, esta locura lleva a que en realidad pierdan su lugar las mujeres. No es un ayudo a las mujeres, sino todo lo contrario. Un transgénero abusó sexualmente de niña de 10 años en baños de mujeres, en Morrison, en Inglaterra, en el baño de un supermercado. En San Miguel, provincia de Buenos Aires, a la salida de los boliches de la calle Tribulato, los travestis, hombres físicamente, biológicamente, golpearon a 2 chicas delante de la policía que no intervino, está filmado, lo buscan en internet. ¿Por qué? Porque si no van a decir que ellos usan violencia de género. Es una dictadura totalitaria porque se impone a los niños en las escuelas. Se quiere obligar a los docentes a capacitarse por puntaje en esta ideología. La ley Micaela ha obligado a todos los empleados públicos, imagínense del país, del poder legislativo, ejecutivo, judicial, de todo el país, a lavarles la cabeza con la ideología de género. Cambiemos propone un manual para periodistas de cómo hay que pensar y hablar desde la ideología de género. En Europa hay leyes mordaza o antidiscriminatorias, como en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual se promueve acallar toda disidencia. Si alguien piensa distinto no puede hablar. Eso no es una perspectiva de género. Una perspectiva es un punto de vista. Perspectiva porque no es un punto de vista, se quiere imponer a las personas. Un médico en Argentina salvó 2 vidas, está en juicio y está por ir a preso. Una médica, la doctora Perramón, asesinó al bebé y a la madre con misoprostol y está absuelta. ¿Qué está diciendo la justicia? Asesinar bebés está bien, darles la vida está mal. Vulnera la patria potestad, los padres no pueden casi ni opinar. En Canadá y en varios países le han sacado a los padres que piensan distinto la tenencia de sus hijos. En la escuela Amén de Neuquén, hermanos evangélicos a quienes felicitamos, se negaron a enseñar ideología de género, los amenazaron de quitarle la subvención, sancionarlos o cerrarle la escuela. Eso es totalitario. Todo esto nos muestra que es totalitario. Se quiere imponer desde los organismos internacionales, el Banco Mundial, las Naciones Unidas, con las conferencias mundiales de población y desarrollo, conferencias mundiales de la mujer, todos están obligando a pensar a todo el mundo de esta manera. El Banco Mundial condiciona los créditos a políticas de género. ¿Por qué? Porque te quieren obligar a pensar de una manera. La ideología de género es intolerante, violenta, discriminadora y por lo tanto es anticientífica, va contra el sentido común, se nos quiere imponer totalitariamente, manipula el lenguaje y sobre todo daña al matrimonio, a los niños, a las familias y a la educación. Creo que es importante que esta ideología de género, que ya está funcionando en Argentina, fíjense todos los ejemplos que le di en las escuelas, el proyecto de reformar la ley de educación es para darle un margen legal a lo que ya está sucediendo en la educación sexual. Evidentemente tenemos que impedir no solo que se legalice, sino que siga funcionando de esta manera. Termino diciendo que los inventores de la ideología de género, el doctor John Monnet, del que les hablé, Wilhelm Reich, Simone de Beauvoir, Alfred Kinsey, Michel Foucault, si ustedes ven las historias de ellos, casi todos fueron perversos y terminaron con problemas mentales. Judith Butler, que va a venir a dar una conferencia argentina prontamente, llega al extremo ahora de decir que ni siquiera, que lo único que existe es el género.
Lo demás no existe. No existe el sexo, no hay más hombres y mujeres, no existen los hombres, no existen las mujeres. Solo existe el género que cada uno en el fondo se autoconstruye. Benedicto XVI decía que la ideología de género es el peligro más grande en la cultura actual y que es la soberbia del hombre que reniega del Creador y quiere construirse a sí mismo según su antojo. Evitemos que esto dañe más a la gente. Gracias.